invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 8 en punto, nuestro invitado es de carácter nacional, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, ingeniero de la Facultad de Minas, de máster en matemáticas de la Universidad Nacional, máster en investigación de operaciones de la Universidad de Michigan, tiene un PhD, es también o fue rector de la UD, alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia y siempre empresario desde muy pequeño, doctor Germán. Sí, le damos los muy buenos días, la bienvenida acá al informativo del Eje Cafetero vía telefónica al alcalde de Medellín, es gobernador de Antioquia, al doctor Luis Pérez. Doctor Pérez, muy buenos días. Muy buen día, Germán, muy feliz de poder compartir con ustedes algunas ideas del país, de Colombia, y mucha alegría también de estar en contacto con todo ese eje cafetero que ustedes tienen también informado cada día. Sí, me alegra mucho saludarlo y contactarlo porque es usted una persona de los líderes de Colombia que se ha esforzado por estudiar todos estos temas nacionales con un éxito bastante elevado como alcalde de Medellín, como gobernador de Antioquia, estuvo haciendo ese ejercicio como precandidato presidencial en las elecciones pasadas con unas propuestas que realmente pudimos conocerlas, que acá lo entrevistamos y nos dimos cuenta de todo eso que usted está pensando, revolucionando su mente, pensando cómo va Colombia. Hoy, ¿cuál es el mapa, cuál es la lectura que usted como dirigente de este país le da a lo que está sucediendo en nuestra amada Colombia? Bueno, lo primero que nos tiene que preocupar para superar, porque no nos podemos quedar llorando en los problemas, porque el que llora solamente apoya la fábrica de pañuelos. El primer problema que tiene este país es la polarización política. Los extremos políticos están llevando al país a unas crisis, no solamente en seguridad, como creo que es el problema número uno de Colombia, sino también que la intolerancia, la polarización están trayendo problemas con los jueces, están trayendo problemas con los bloqueos institucionales, y todo se debe a que estamos en manos de una extrema izquierda y que le contesta siempre la extrema derecha, y eso está generando odios, muchos odios que tienen al país al borde del colapso. Pues realmente lo que hace la extrema izquierda es propagar odio, enseñar odio y hablar con odio. Y la ultraderecha le contesta de igual forma. Pareciera que tuvieran como un fusil en la cabeza o que tuvieran palabras que fueran balas. Y el odio es la antesala de los mayores crímenes que hay en la humanidad. A mí me parece que es el primer problema que tenemos que recuperar el país, salir de esos esos extremos o ultra extremos políticos y empezar a construir un nuevo país. Vamos para atrás. Colombia no ha avanzado nada y por el contrario creo que la situación hoy, digamos, de la justicia, hay como una presión indebida contra la justicia, hay una presión indebida contra las instituciones y para decir la verdad también los medios ayudan un poco a que eso se siga polarizando, porque a veces los medios les gusta mucho lo que da sensacionalismo y también lo que da sintonía. Entonces a veces es muy bueno una pelea entre la extrema izquierda y la extrema derecha, pero esas peleas lo que hacen es llenar el país de odio y el odio destruye. No veo que el odio construya nada ni en Colombia ni en ningún lugar del mundo. Doctor Pérez, bueno, cuando usted habla de medios de comunicación, eso tiene también sus naturales excepciones. Quería preguntarle por nuestra economía, usted que es un experto en economía y que ha venido haciéndole al país propuestas, digamos, muy claras de cómo mejorar las condiciones económicas de nuestra nación. Yo creo que
de todo lo que pasa malo en Colombia, hay algunos índices que se salvan, que son propios como de la economía colombiana y que se logran sostener muy bien. Por ejemplo, yo creo que la inflación va tranquila, el dólar, que es otro índice macroeconómico importante, también está tranquilo, y el desempleo creo que está un poquito por debajo del 10%. No obstante, lo que uno observa es que de seguir una situación de inseguridad, ustedes ven, por ejemplo, que el proceso de paz total del gobierno ha sido un fracaso total, y de seguir creciendo la inseguridad como está creciendo hoy, los inversionistas van a empezar, o de pronto ya empezaron, a dejar de hacer actividades productivas, de traer recursos del exterior, etcétera, y eso sí sería muy malo para el país, que empecemos a tener ese tipo de decadencia. Y en ningún país que haya inseguridad, la gente progresista y inversionista económico puede llegar a tener grandes inversiones. Pero la economía no solamente depende de estos índices macroeconómicos y de la inseguridad o seguridad, sino que depende también de la modernización del Estado. O sea, uno no puede tener una economía moderna, una economía próspera, por ejemplo, con una educación vetusta. Nosotros vemos que este gobierno, y creo que ni el gobierno anterior, han sido capaces de adelantar unos procesos de modernización de la educación. Hoy tenemos una educación que se está regulando por la Ley 30, que se puso en los años 80, cuando no existía ni siquiera Internet. Y eso ha venido degradando también las condiciones del país. Hoy nosotros tenemos una universidad que quedó atrapada en el pasado y no está formando la gente y los muchachos y los jóvenes para que crezcan como crece hoy la humanidad, con la inteligencia artificial, con carreras más cortas, con más posibilidades de ingresar a las instituciones. Ustedes deben haber mirado cómo todas las universidades del país se están quejando que las matrículas están disminuyendo, que las solicitudes de ingreso han bajado hasta en un 30% en las universidades colombianas. O sea que estamos dejando envejecer el país, y eso es muy malo para la economía, porque los jóvenes, yo diría que hoy los jóvenes casi que han perdido el interés por la universidad que tenemos. Hoy el mundo está capacitando personas en inteligencia artificial, en arquitectura de la nube, técnicos SEO, etcétera, que están capacitándose en 6 meses o en un año y empiezan a ganar desde su casa $3,000-4,000. Y a veces uno meterse a la universidad 5 años o 6 para que salir al mercado y no encontrar un empleo, eso empieza a desestimular la economía y empieza también a desestimular el interés de los jóvenes por una institución tan importante como es la universidad, que, como lo dije, se quedó atrapada en el pasado. Doctor Luis Pérez, en su campaña presidencial, recuerdo que una de sus propuestas fue el neobanco, que eso apuntaba como a que le aprobaran a la gente, ofrecieran créditos sin fiador, al fin de promover pues nuevas empresas, nuevos emprendimientos. ¿Cómo era esa propuesta o cómo es esa propuesta? Si algo es importante para crecer en una economía y para lograr un avance social, es el tema del crédito. Una persona sin crédito es como un bonsái humano peleando con gigantes. Y en Colombia el crédito es muy restringido. Creo que es de los países del mundo donde menos oportunidades hay de tener un crédito. Aquí
tienen crédito los ricos, los que han tenido siempre el dinero. Pero una persona joven, una mujer emprendedora, una persona que quiere salir adelante pero que no tiene recursos, aquí prácticamente todas las puertas se le cierran. Si queremos que nuestra economía crezca, que sea innovadora, que le demos oportunidad de que se hagan realidad todas las ideas que tienen las nuevas generaciones, tenemos que buscar una estructura desde el Estado que permita prestar en los proyectos, prestar sin fiador. Yo había propuesto, o todavía creo que lo he propuesto como un desarrollo. Cuando yo fui alcalde de Medellín, yo creé el Banco de los Pobres, y eso fue una revolución. A la gente pobre se le prestaban 6, 8, 10 millones de pesos y todos inmediatamente hacían una pequeña empresa y le daban empleo a 2 o 3 personas más. No, eso habían filas para tener el préstamo. No había necesidad de fiador. Inclusive si una persona estaba informada a Datacrédito, eso tampoco importaba, porque ¿a dónde más van a informar a un pobre? A Datacrédito. Entonces yo había propuesto, y creo que es una propuesta que tenemos que recoger en este tema presidencial, y es tener 1 billón de pesos de parte del Estado para hacer ese neobanco que permita que todo aquel que tenga una idea, que quiera tener un startup o un emprendimiento, acceda a esos recursos de una manera rápida e inmediata, y que empiece a su vez no solamente a generar un empleo para él, sino también para los que le van a ir a ayudar, lo cual pues empieza a cambiar completamente el país. Para mí ese neobanco sería una gran revolución, y sin miedo que el Estado saque 1 billón de pesos, que eso no es mucho, no es casi nada para el Estado, con el fin de que todos los colombianos que quieran ser independientes, como va el mundo hoy, que quieran emprender, que tengan una experticia, pues creen su propia empresa, le devuelvan plata al Estado para que siga prestando y genere más empleos, que eso creo que es lo que necesitamos en este país. Otra de sus propuestas, doctor Luis Pérez, que recuerdo muy bien, era disminuir el IVA del 19 al 6% y también eliminar pues lo que eran los estímulos, las deducciones que hay en Colombia, a fin pues de que puedan tener el país unos mayores recaudos, unos mayores ingresos. ¿Cuáles podrían ser las bondades? Y obviamente el país, es decir, las arcas del presupuesto nacional se verían afectadas de reducir un IVA del 19 al 6%, pero ahí realmente ¿cuál sería el beneficio para la economía colombiana en general? Mire, esto es con cifras. El Estado colombiano le cobra a los ciudadanos más o menos unos 35, 40 billones de pesos en IVA. Pero como hay tantas deducciones, el Estado únicamente recoge el 30% de lo que el ciudadano paga. El IVA se ha vuelto un negocio en el país para los que son receptores de IVA y para los que se hacen deducciones. Y eso lleva a que Colombia, el gobierno colombiano, de cada peso que pagamos los ciudadanos en IVA, que por sí es ya bastante alto, solamente le lleguen 30 centavos al gobierno. El otro dinero se queda en manos privadas. Y por eso aquí cuando aumentan el IVA, claro, los que manejan las actividades económicas, las empresas, se sienten felices porque es más plata que le llega a ellos al bolsillo. Es que un IVA al 19% quiere decir que uno compra una manzana que ya tiene un mordisco del 20%. Y lo mismo ocurre con cualquier producto que uno compre. En Estados Unidos, por ejemplo, los estados cobran entre el 6 y el 8%
de impuesto al consumo. Y eso es general, y así nadie puede deducirse nada. Ni nadie se puede quedar con un peso que sea del Estado, ni nadie puede hacer trampa. O sea, todo lo que se vendió le clavan, según el Estado, o el 6, o el 7, o el 8%. Y eso funciona muy bien, se evita la corrupción. Y aquí nosotros estamos haciendo un país para que sea corrupto. Entonces, es imposible que la DIAN sea capaz de controlar cada empresa que efectivamente sí se esté, digamos, sacando el dinero que agregó a su producto. Estoy seguro que si aquí bajáramos el IVA al 6, 7, 8%, que es más o menos el 30-33% lo que estamos pagando hoy y lo que recibe el Estado empezaría a recibir mucho más, porque inclusive la gente que no declara y que cobra IVA es muy grande. La gente que esconde el impuesto por miedo a estar declarando o por ganas de hacer corrupción es también muy alta. O sea que a mí me parece que el gobierno colombiano está hoy en mora de hacer una reglamentación nueva y avanzada, que es bajar el IVA. Eso sigue siendo, creo, le escuché tal vez a un candidato presidencial otra vez, ahora que hay tantos, decir que iban a bajar nuevamente el IVA como al 8 o al 9%. O sea que esa es una figura que en Colombia está vetusta, el IVA es una figura que estimula la corrupción para quienes lo recogen y estimula la evasión, porque pues aquí este es un país de microempresas y las microempresas en lo posible tratan de no declarar ese IVA que no tiene de alguna manera ningún control, como sí lo tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos cualquier venta, por pequeña que sea, cualquier establecimiento comercial, por pequeño que sea, lo tienen conectado a la DIAN para que la persona que haya vendido, no sé, $100,000, tiene que entregarle el 6 o el 7% al Estado siempre con un impuesto a consumo. También le escuchaba en esa campaña presidencial hablar de que no hemos sabido potenciar el tema de la producción del cannabis como algo medicinal, como algo recreativo. Incluso decía que podíamos llegar a tener una producción anual, creo que era como de 350.000 o 400.000 millones de dólares. ¿Colombia todavía continúa en eso o estamos avanzando? Yo creo que Colombia ha perdido una gran oportunidad de entrar al mercado internacional del cannabis medicinal. Aquí yo veo que la gente es muy provinciana y le da miedo entrar a los negocios que mueve hoy toda la economía mundial. Nosotros producimos el mejor cannabis del mundo y mientras todos los países del mundo están legalizando el cannabis, en Estados Unidos casi todos los estados ya legalizaron el cannabis para uso medicinal y ha transformado el uso recreativo. Y en el mundo está pasando igual. O sea, estamos caminando a una economía verde y Colombia no, yo veo que no fue capaz. Ni siquiera el presidente Petro, que habló tanto de eso, fue capaz de hacer una estructura organizada que apoyara a empresarios, microempresarios, que apoyara a campesinos, que cambiara la coca que tanto daño nos hace por el cannabis medicinal. No fueron capaces. Creo que algunos empresarios empezaron a trabajar en el tema y el gobierno no los organizó, los dejó solos, y otra vez las bandas criminales son las que hacen el trabajo de estar comercializando ese cannabis. Estados Unidos, solo Estados Unidos consume $50,000 millones en el tema del cannabis. O sea, creo que consume más cannabis que lo que importa de petróleo. Y
uno va a cualquier país del mundo, pues uno llega al Central Park de Nueva York, uno llega a Madrid, uno a cualquier ciudad avanzada del mundo, y en todas las ciudades del mundo están vendiendo cannabis medicinal y están vendiendo productos de cannabis como chocolatinas, como galletas, como tortas, como alimentos, y eso está indicando que la gente en el mundo va a dejar de fumar, porque de todas formas la marihuana o el cannabis tiene un olor que es muy contagioso, y cuando la gente se come un chicle o usa una droga que no sea fumada, un cannabis medicinal, para nada afecta al vecino ni a los que están al lado. Entonces, en el mundo ha ido cambiando, nosotros no hemos sido capaces de hacer una economía que podía hacer 2 veces las exportaciones que tenemos hoy en Colombia, y veo que el gobierno, eso sí, el gobierno nacional no toma una decisión sobre esto, estamos perdiendo para el mundo una economía que podría duplicar las exportaciones de Colombia y que podría generar más de 1 o 2 millones de empleos nuevos en el país. ¿Qué decir de esa, de su iniciativa de la creación de valles del software para vender servicios tecnológicos al resto del mundo? Eso es absolutamente necesario. Los valles del software son los que están cambiando hoy el mundo y la economía del mundo. En China, por ejemplo, hay 3 o 4 ciudades que en solo 30 años pasaron a ser las ciudades más desarrolladas del mundo, e inclusive con las economías más grandes del mundo. Hay 2 o 3 ciudades que hicieron un valle del software, se pusieron como centro de economía y de tecnología y de conocimiento mundial, e inclusive pasaron de ser ciudades que tenían, digamos, en los años 90, tenían aproximadamente 2 o 3 millones de habitantes, y hoy son ciudades de 30 o 31 millones de habitantes. Hoy lo que está revolucionando el mundo y la economía es la ciencia, la tecnología, el conocimiento, y es lo que más empleo está generando. A mí me da mucha tristeza que aquí en Colombia se vaya a hacer un valle del software o un centro de producción de software, y entonces es que sí, que no se puede, que nos falta un poquito, que esperemos a ver, que el año entrante. Les da mucha tristeza. Si nosotros no empezamos a desarrollar el país, no con fábrica de empanadas ni con fábrica de arepas, porque eso son buenas fábricas, pero no tienen un impacto en la economía, sino con valles del software. Ojalá en cada departamento de Colombia se pudiera hacer un valle del software y una universidad digital para que cambiemos el mundo muy fácil, es que este país crezca rápidamente y que se vuelva centro de atención del mundo. Nosotros hoy, Colombia, fuera de los recursos naturales que los venimos acabando, no nos han vuelto referencia de nada. Tanto el país como la mayoría de las ciudades no tienen un progreso, no tienen símbolos urbanos, no tienen un símbolos económicos que vean que estamos creciendo. O sea que creo que el país lo están dejando acabar, y me gusta mucho esta conversación porque fíjate que es una conversación de ideas. Y si usted analiza, el país está muy pobre de ideas. El país lo tienen en la misma pelotera diaria, en la misma controversia, peleando si tiene razón la derecha o la izquierda, o si le están haciendo una oposición muy dura o muy bajita al gobierno. Pero no hay una sólida. Aquí la imaginación la mandaron a vacaciones, y eso para un país hoy en el mundo crece si tiene buenas ideas, si no va a seguir siendo un país pobre y lleno de dificultades sociales y hasta de una violencia que al paso que vamos no se va a acabar nunca. A propósito, doctor Luis Pérez, de ideas, ¿a usted se le ha ocurrido la idea que Colombia podría llegar a ser la capital mundial de la medicina anti-envejecimiento? Bueno, ¿cómo se podría lograr eso? Mira,
aquí el sistema de salud es un sistema que todas las reformas que hicieron en el pasado y las que hacen ahora, inclusive la que presentó el presidente Gustavo Petro, son unas reformas a la salud que lo que están viendo es ver quién se queda con la plata, quién se queda con el dinero, si el dinero se le queda en el Estado, si el dinero se va para las EPS, si el dinero va para las IPS. Ese es el fondo de una reforma en la salud, eso es un error. La primera meta que tiene que tener una ley de salud es que los pobres no se mueran primero. Si uno de ustedes saben que un pobre de Colombia en promedio se muere 30 años antes que los ricos. Y eso también es un problema que tienen otros países del mundo, pero más mesurado. O sea, creo que en Inglaterra los pobres duran 12 años menos, etcétera. Pero en Colombia, con la violencia juvenil, con la desnutrición infantil, con el envejecimiento muy pírrico de los pobres cuando ya son mayores, que no tienen ni siquiera jubilación, etcétera. Aquí los pobres se mueren primero, y eso nunca lo ha contemplado una ley de salud. Pero resulta que el mundo hoy está avanzando no solamente a envejecer bien, sino también que está avanzando a extender la vida y a un rejuvenecimiento biológico. Hoy los avances más grandes que se dan en el mundo ya no son en telecomunicaciones, son en salud. Hoy el mundo está lleno de emprendimientos, de startups que llaman, donde están matando enfermedades. Y Colombia ha tenido muy buena medicina. Tanto que de Estados Unidos, de Centroamérica, vienen aquí a hacerse, digamos, operaciones o actividades estéticas. Pero si eso se volviera más amplio, si Colombia se convirtiera en biológico, estoy seguro que la economía que tendría ese país sería absolutamente gigante, y traer todos los avances que tenemos en el tema de la salud de todo el mundo y las inversiones que se están haciendo en eso. Si ustedes estudian un poco ahí en internet sobre este tema, este año las inversiones que están haciendo para matar enfermedades es de 280.000 millones de dólares. Eso quiere decir que hoy el mundo está buscando opciones para que hayan lugares en el mundo listos a recibir esas inversiones y a convertirse en centros internacionales o centros mundiales de rejuvenecimiento biológico. Ya hay una señora que le aplicaron en Bogotá, le aplicaron unas sustancias, creo que es meloterasa, que tienen las células del cáncer que no envejecen. Y esta señora, la pueden buscar en internet, pasó de 54 años a 33. Entonces fíjense ustedes que eso no lo hicieron en Estados Unidos porque no lo permitían, pero aquí en Colombia lo permitieron, y hoy esa señora está dando conferencias por el mundo y está probando unas nuevas oportunidades que hay de tener una mejor calidad de vida y de vivir mucho más. O sea que Colombia no puede quedarse de última siempre. El mundo está buscando hoy este tipo de actividades en el país, y lo que es novedoso, lo que es nuevo, lo que tiene conocimiento e innovación es lo que nos va a sacar de la pobreza. Si nosotros seguimos aquí, como lo dije, haciendo solamente microempresas de arepas y de empanadas, eso no nos va a llevar a ninguna parte. Su mente vuela tanto que también ha propuesto la creación de un satélite para mejorar, para garantizar la conectividad en todo el país. ¿Eso cómo se le ocurrió?
Bueno, llevamos como 25, en los procesos de paz, llevamos más o menos 40 años haciendo procesos de paz que fracasan. Y en el tema de la conectividad para todos los ciudadanos de Colombia, yo creo que llevamos aproximadamente otros 35, 40 años diciendo que vamos a darle conectividad a todos los colombianos. O sea que son unas frustraciones de esperanzas lo que tiene este país. Y lo que hicimos fue entregarle el Internet a 4 o 5 empresas millonarias que solamente les interesa estar en las grandes ciudades y sacarle plata a los lugares donde hay concentración, con tecnologías muy simples que son unas torres que propagan la señal. Pero Colombia le debió haber exigido a estas empresas que a cambio de tener todo el mercado en las grandes ciudades, tenían también la obligación de llevar el Internet a las montañas, a las zonas rurales, a todos los lugares donde hay gente esperando ingresar al mundo nuevo, que hoy no lo permite. Y la forma más fácil de uno llevar el Internet, por ejemplo, a una montaña, a una zona campesina, etcétera, es Internet satelital. Porque el Internet en la ciudad es como un río, que es un río y le van sacando alambritos y agua que ya a los 3 o 4 kilómetros ya no pueden llevar más Internet a ninguna parte. El único Internet que va lejos es el Internet satelital. Y en Colombia, por los negocios, por los intereses oscuros, no han dejado entrar bien esa tecnología y no han querido que se amplíe. Entonces, el país mismo podría tener unos mini satélites que logren coger las 24 horas del día dando la vuelta, o alquilarlos, o pedirle, por ejemplo, a Starlink que le dé un satélite dedicado solamente para Colombia las 24 horas y poder llevar el Internet a todos los rincones de este país, a las cañadas, a los morros, a donde solamente hay 2 escuelitas o 3, etcétera. Pero toda la plata se la han pasado licitando por el camino que no es. Y el camino que es el tema satelital. Y estoy seguro que un tipo como Elon Musk, que es el dueño de Starlink, estaría dispuesto a alquilarle o a venderle un satélite dedicado a Colombia para que le ofrezca Internet a todos los rincones de este país. Porque si bien es cierto que dicen que aquí tenemos un 50 o un 60% de cobertura Internet, sí, lo tenemos en personas, pero en territorios, menos del 10% del territorio de Colombia tiene Internet. O sea, el 90% del territorio colombiano más no cuenta con Internet, Han llevado el Internet solamente donde hay mucha convergencia de personas. Y eso hace también un país subdesarrollado. Eso acaba con la seguridad, porque las fuerzas militares, las fuerzas de policía, cuando estén por fuera de las zonas urbanas, ya no van a tener la oportunidad. Entonces tengan en cuenta esto. En Colombia, las áreas urbanas ocupan más o menos el 2 o 3% del territorio, que es donde hay Internet. Y el resto no tiene Internet. Pues uno lo ve aquí, yo estoy ahora aquí en Medellín, y cuando uno empieza a salir ya por Las Palmas para el aeropuerto, ya el Internet no le funciona. ¿Cómo será en un municipio que uno puede tener Internet en la zona urbana, en el parque, pero cuando da un paso ya a la zona rural, el Internet empieza a desaparecer? Y esa me parece que es una injusticia que muestra injusticia social y que muestra un país poco desarrollado. Podríamos quedarnos acá toda la mañana, doctor Luis Pérez, hablando con usted. A mí me encanta esto, me agrada escuchar que la política en Colombia tenga sus dirigentes con propuestas, con ideas, y quiero que en una próxima ocasión hablemos de otros temas que bien recuerdo. Creo que fue una entrevista que le realicé en el Hotel Movis aquí en Pereira, Me acuerdo, donde hablamos de todos estos temas,
Y quiero que en una próxima entrevista hablemos de otras propuestas. Por ejemplo, usted es de los que ha dicho que podemos tener un Ministerio del Mar. Luis Pérez ha propuesto también un parlamento indígena en Colombia, ha propuesto una congelación de servicios públicos de acuerdo con la inflación, estrategia para avanzar en las vías terciarias. Bueno, es decir, usted es un político, un colombiano que fluye de su mente, que genera propuestas, esto producto de su experiencia como alcalde de la segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín. Antioquia fue su gobernador y ha ocupado otros altos cargos. Antes de despedirlo, quisiera que me contara si va a insistir en la candidatura presidencial. Ahora, yo estoy tratando de aportarle ideas a este país que lo veo tan desbaratado. Precisamente porque hay tanto odio y porque hay tanta pelotera y porque hay tanta polarización, yo quisiera empezar a proponer la creación de un centro beligerante. Esa es una palabra pues simpática, pero beligerante ¿en qué sentido? Un centro que recoja todo el centro derecha, que recoja todo el centro izquierda y que sea capaz de traerle al país ideas. Por eso me encanta la conversación que hemos tenido hoy, porque esto no es común en la política fue otra cosa. Entonces el país necesita un debate presidencial con candidatos que comparen ideas, no que se insulten, que es lo que está pasando en este país. Entonces yo creo que hay muchas formas de ver si le empezamos a dar fuerza a un proyecto de centros beligerantes. Si ustedes recuerdan a Luis Carlos Galán era un tipo de centro y era un tipo beligerante. Uno escucha los discursos de Luis Carlos Galán y se emociona de ver que habían propuestas de país, que no se negociaba con la corrupción, que no se negociaba con el narcotráfico, que no se negociaba con la corrupción pública, que era quedarse con los dineros estatales. Y yo creo que otra vez el país necesita hombres de esa calidad, que tengan ideas, que tengan fuerza. Beligerante no es problemático, beligerante es batallador, es combativo, es firmeza en sus principios. Y eso es lo que creo que deberíamos como retomar. A mí, por ejemplo, voy a escribir una carta al presidente César Gaviria para pedirle que el Partido Liberal lidere un proyecto con una consulta interna liberal, donde todos los que hemos trabajado dentro del partido tuviéramos la opción de juntarnos ante un candidato que gane una consulta y empezar a unir el país con beligerancia, con ideas, con proyectos, desde ese centro que está hoy agallinado. Hoy el centro no es nada, hoy el centro es como una cosa neutra que no tiene impacto y está triste, no participa en el proceso nacional, sino que dejamos esto a los extremos. Entonces, a mí sí que me parecería interesante que por ejemplo, que el Partido Liberal hiciera una consulta interna y que empezara a hacer un llamado donde podría quedar el 90%. Es que aquí los extremos políticos serán el 5 o el 10%. Lo que pasa es que son los únicos que se volvieron activistas, los únicos que están también agrediendo. Entonces la gente por miedo se mete a uno u otro lado. Pero yo diría que en esta campaña presidencial todavía no ha salido el que es, y qué bueno que un partido que tiene tanta historia, que llegó a tener hasta 10 millones de votos como el Partido Liberal, pudiera retomar con ideas, no con politiquerías, no con miedo a que tiene que ser un contratista el que se quede con la representación, no con miedo al cambio, sino un centro batallador con ideas que recuperen la decencia, que recuperen la verdad, que recuperen la honradez. Todo eso se acabó en Colombia y le da a uno mucha tristeza tener que meterse a hacer política solamente para recibir y hacer insultos. Eso me parece que no tiene sentido en la política ni de Colombia ni del mundo.
Él es Luis Pérez Gutiérrez, estadístico, ejecutivo empresarial, escritor colombiano, fue director del IFES, rector de la Universidad de Antioquia, alcalde de Medellín, gobernador del departamento de Antioquia. Qué placer entrevistarlo, doctor Pérez, pero qué honor también estar entre sus amigos. Un fuerte abrazo, un feliz puente y claro que lo vamos a estar contactando porque creo que estas entrevistas en lo personal me encantan porque de eso se trata, que Colombia tenga dirigentes que no solamente vayan al terreno de la polémica, de la discordia, de la polarización, sino de generar realmente ideas, propuestas que beneficien a todo el pueblo colombiano y creo que tiene una mente fluida que le permite hacer eso. Un fuerte abrazo. Bueno, una alegría muy grande de haber compartido con ustedes y espero prontamente seguir en contacto. Mi afecto y mi abrazo siempre. Son las 8 de la mañana, 41 minutos, vamos al espacio comercial.